Continuaron su camino, sus pasos alejándose poco a poco. Exhalé lentamente, mi corazón todavía latiendo en mi pecho. Estaba a salvo por ahora, pero sabía que no duraría. Eventualmente me encontrarían, y cuando lo hicieran, rechacé ese pensamiento, obligándome a concentrarme. Necesitaba un plan, una forma de salir de aquí. Pero, ¿qué podía hacer? La estación estaba comprometida, el equipo de rescate se había ido, o peor, y la cosa que los había atrapado me estaba cazando. Mi mano rozó algo en la oscuridad y me sobresalté, mi corazón saltándose un latido. Lentamente, extendí la mano y palpé a lo largo de la pared hasta encontrarlo. Un kit de emergencia, almacenado en la trampilla para situaciones como esta. Abrí el kit, mis manos temblando, y saqué un pequeño dispositivo portátil. Era un inhibidor de comunicaciones de corto alcance, diseñado para bloquear todas las señales en una pequeña área. Podía usarlo para ganar tiempo, para evitar que las criaturas me siguieran a través de los sistemas de la estación. No era mucho, pero era algo. Activé el inhibidor y salí de la trampilla, moviéndome lo más silenciosamente posible. Los pasillos seguían vacíos, pero sabía que estaban allí, buscándome. Me dirigí hacia la bahía de acoplamiento, esperando contra toda esperanza que pudiera llegar a la nave antes de que me encontraran. Las luces parpadeaban sobre mí, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Cada crujido, cada sonido lejano hacía que mi corazón latiera más rápido. Mientras me acercaba a la bahía los oí. Las criaturas, sus voces distorsionadas y extraterrestres resonando a través de la estación. «Está allí», siseó una de ellas. «Estamos cerca». Me deslicé en un pasillo lateral, presionándome contra la pared mientras pasaban, sus ojos huecos examinando la zona. Contuve el aliento, rezando para que no me vieran. Cuando se fueron, continué hacia la bahía de acoplamiento, mis pasos acelerándose. La nave estaba justo adelante, la puerta de la esclusa abierta. Podía ver los asientos vacíos en el interior, esperándome. Estaba tan cerca. Pero cuando entré en la bahía, lo oí. El sonido de metal raspando contra metal, seguido de un gruñido bajo y gutural. Me di la vuelta, mi corazón en la garganta, y lo vi. La cosa del conducto. Me estaba esperando, su forma sombría moviéndose y retorciéndose, sus ojos fijos en mí con una maliciosa hambre. Saltó, y yo corrí. No tuve tiempo de pensar, no tuve tiempo de planificar. Simplemente corrí, mis pies martilleando contra el suelo metálico mientras la criatura me perseguía. «Jack». Hué a la nave y cerré la puerta detrás de mí, sellándola con manos temblorosas. La criatura se estrelló contra la puerta, su forma sombría presionando contra el vidrio, tratando de entrar. Corrí hacia los controles, mis manos temblando mientras iniciaba la secuencia de lanzamiento. La nave vibró al activarse, los motores rugiendo mientras se preparaba para desprenderse de la estación. Pero la criatura seguía allí, sus ojos fijos en mí, su forma presionada contra el vidrio. No me dejaría ir tan fácilmente. Con un último esfuerzo desesperado, activé los propulsores y la nave se lanzó, alejándose de la ISS. La criatura lanzó un grito agudo, su forma disolviéndose en el vacío mientras la nave surcaba el espacio. Me desplomé en el asiento del piloto, mi cuerpo temblando de fatiga y miedo. Lo había logrado. Había escapado. Pero el recuerdo de esa cosa, de las criaturas que habían tomado a mi tripulación, me perseguiría para siempre. Fijé la vista en las estrellas a través de la ventana, el vacío sin fin extendiéndose ante mí. Estaba sola, a la deriva en el espacio, sin saber si alguna vez volvería a la Tierra. Pero estaba viva. Por ahora, eso era suficiente. La nave derivaba a través de la fría extensión del espacio. Las estrellas no eran más que puntos de luz distantes en la inmensa oscuridad. Estaba sentada en el asiento del piloto, mirando el vacío, tratando de entender lo que acababa de suceder. La ISS se había ido, una mancha lejana detrás de mí, llevándose con ella todo lo que había conocido. Mis manos todavía temblaban, la adrenalina desvaneciéndose lentamente, dejando lugar a una fatiga profunda y agotadora.
Pero no podía permitirme descansar, no todavía. Tenía que entender dónde estaba, a qué distancia estaba de la Tierra y cómo regresar. Consulté el sistema de navegación, mis ojos recorriendo las lecturas. La trayectoria de la nave había sido preprogramada para un regreso de emergencia a la Tierra. Pero algo no estaba bien. Las coordenadas no coincidían. No estábamos en dirección a la Tierra. La pánico se apoderó de mí mientras me daba cuenta de que la nave estaba desviándose de su trayectoria, arrastrada por una fuerza invisible. Intenté corregir la trayectoria, pero los controles no respondían. Los sistemas, achisporroteando y parpadeando. ¿Qué? Murmuraba, golpeando frenéticamente la consola. Pero hiciera lo que hiciera, la nave continuaba su curso errático, alejándose cada vez más de donde debería estar. Miré por la ventana, esperando ver algo familiar, un punto de referencia en el vasto océano de estrellas. Pero no había nada, solo el vacío frío y oscuro, extendiéndose en todas direcciones. Y luego, a lo lejos, lo vi. Una luz tenue, centelleante, pulsando rítmicamente como un latido. Estaba lejos, apenas visible, pero estaba allí, un faro en la oscuridad. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta mientras fijaba la vista en la luz. Me atraía, tirando de la nave hacia ella, sin importar cuánto intentara evitarlo. No sabía qué era, pero cada instinto me decía que lo evitara, que me alejara lo más posible. Pero la nave no respondía. Era como si los controles hubieran sido hackeados, los sistemas controlados por una fuerza externa. Estaba impotente, atrapada en esta pequeña nave lanzada hacia lo desconocido. Apreté los bordes de la consola, mis nudillos volviéndose blancos. No, susurré, sacudiendo la cabeza. Esto no es posible, esto no puede estar pasando. Pero era real. La luz se acercaba, volviéndose más brillante, llenando la ventana con su resplandor inquietante. No era una estrella, me di cuenta con un nudo en el estómago. Era otra cosa, algo vivo. Podía sentirlo ahora, una presencia que presionaba contra mi mente, sondeando, buscando. Era la misma sensación que había tenido en la ISS cuando la cosa me había hablado con la voz de Ryan. Estaba allí, conmigo, en la nave. Golpeé la consola con frustración y miedo, pero el sistema permanecía insensible. La luz en el exterior de la ventana parpadeó una vez más, luego se apagó, la voz reduciéndose a un susurro lejano. Podía sentir que la neblina se levantaba, mi mente se aclaraba mientras el dispositivo hacía su trabajo. La luz en el exterior de la ventana palpitó una última vez, luego desapareció dejándome en la oscuridad total. La nave volvió a arrancar, las luces parpadeando mientras los sistemas se reiniciaban. Respiré profundamente, el alivio invadiéndome mientras recuperaba el control de la nave. Pero ese alivio fue de corta duración. Todavía estaba a la deriva en el espacio, todavía perdida, sin ninguna idea de qué tan lejos estaba de la Tierra o cómo regresar. Y no tenía idea si la criatura realmente se había ido o si simplemente estaba esperando otra oportunidad para atacar. Establecí la trayectoria de la nave manualmente, programándola para un regreso a la Tierra. Las coordenadas eran inciertas, el sistema de navegación seguía chisporroteando, pero era lo mejor que podía hacer. Mientras la nave comenzaba su viaje de regreso, me desplomé en el asiento del piloto, el agotamiento invadiéndome. Había escapado, pero no estaba a salvo, no todavía, y tal vez nunca lo estaría. Fijé la vista en las estrellas preguntándome si alguna vez volvería a ver la Tierra, si alguna vez sentiría el calor del sol en mi rostro, la brisa en mi cabello, o si estaba condenada a vagar por el vacío para siempre, acosada por el recuerdo de la ISS y las criaturas que la invadieron. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era resistir y esperar que la pesadilla realmente hubiera terminado. El viaje de regreso a la Tierra fue largo y lleno de incertidumbre. El tiempo parecía alargarse. Cada hora que pasaba parecía una eternidad. Pasé la mayor parte del viaje en un estado de ansiedad intensa, revisando constantemente los controles
escudriñando en busca de señales de la criatura que me había atormentado. Pero no había nada, solo el vacío frío y oscuro del espacio y la lejana promesa de volver a casa. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mi tripulación. Ryan, los demás, retorcidos y deformados, sus ojos huecos y acusadores. Me despertaba sobresaltada, el recuerdo de sus voces burlonas, suplicantes, resonando en mi mente. Los días se desdibujaban, una rutina monótona de verificar los sistemas, ajustar la trayectoria y tratar de evitar que mi mente se desmoronara. El aislamiento era insoportable, el silencio opresivo. Me sorprendía hablando en voz alta, solo para romper la monotonía, para recordarme que todavía estaba aquí, todavía viva. Y luego, finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, la vi. La Tierra, una esfera azul distante suspendida en el vacío. Un alivio intenso me invadió, una oleada de emoción tan fuerte que me sacó lágrimas. Estaba casi en casa. La historia aún no ha terminado. Piensen en suscribirse al canal. Pero mientras me preparaba para la reentrada, una sensación de terror sordo se instaló en mí. No podía deshacerme de la sensación de que algo seguía mal, que la pesadilla no había terminado. El recuerdo de esa luz centelleante, de la voz que había intentado atraerme, seguía fresco en mi mente, un recordatorio constante de los peligros que acechan en las tinieblas. Repasé los procedimientos de reentrada de manera mecánica, mis manos moviéndose sobre los controles con una precisión habitual. Pero mi mente estaba en otra parte, dando vueltas con pensamientos sobre lo que podría esperarme en la superficie. La nave tembló al entrar en la atmósfera, el casco resplandeciendo mientras descendía hacia la Tierra. Apreté los controles, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Las comunicaciones crujieron, una voz perforando la estática. Aquí, Houston, nave de la ISS. ¿Me copian? Busqué la unidad de comunicación, mis manos temblando. Aquí, nave de la ISS, respondí, mi voz ronca. Yo estoy regresando. Recibido, respondió la voz. Lo tenemos en el radar. Bienvenido a casa. Quería creer que todo estaría bien, que en cuanto tocara el suelo, la pesadilla terminaría. Pero no podía deshacerme de la sensación de que algo seguía allí, esperando. La nave descendió a través de la atmósfera, las fuerzas G presionándome contra el asiento. Podía ver las nubes pasando frente a la ventana, el cielo cambiando de negro a azul mientras la nave descendía. Y luego, con un golpe que sacudió mis huesos, el tren de aterrizaje de la nave se desplegó y la nave se posó sobre suelo firme. El silencio repentino era casi desestabilizante después del caos de la reentrada. Me quedé sentada un momento, respirando con dificultad, mi mente luchando por aceptar que finalmente estaba en casa. La esclusa siseó al despresurizarse y extendí la mano hacia la palanca de desbloqueo, mis manos aún temblando. La puerta se abrió y fui recibida por la luz deslumbrante del día, el calor del sol en mi rostro. Tropecé al salir de la nave, desplomándome sobre el suelo. La tierra fresca bajo mí en contraste con el entorno estéril de la ISS. Me quedé allí acostada un momento, respirando el aire fresco, sintiendo la hierba bajo mis dedos. Era real. Estaba en casa. Pero mientras estaba allí, una sombra se proyectó sobre mí. Levanté la vista, entrecerrando los ojos contra la luz del sol, y vi una figura de pie sobre mí. Durante un breve y aterrador instante, pensé que era una de las criaturas que me habían seguido hasta la tierra. Pero a medida que mis ojos se ajustaban, vi que era un hombre, un rescatista, vestido con un traje de protección, su rostro oculto detrás de una visera reflectante. «Señora, ¿está bien?», preguntó, su voz amortiguada por el traje. Asentí débilmente, tratando de ponerme de pie. «Yo creo que sí», dije, mi voz temblorosa. Esto ha terminado, ¿verdad?» El hombre no respondió de inmediato. Echó un vistazo por encima de su hombro, señalando a alguien que no podía ver, y luego se volvió de nuevo hacia mí. «Necesitamos examinarla»,
dijo su tono profesional. Se emitió una alerta de cuarentena para su nave. Procedimiento estándar. Cuarentena. La palabra me heló la sangre. Quería protestar, decirles que estaba bien, que solo quería irme a casa, pero sabía mejor. Había visto lo que esa cosa podía hacer, cómo podía imitar y engañar. No podía correr riesgos. Dejé que los rescatistas me ayudaran a levantarme, sus manos firmes y reconfortantes. Me condujeron hasta un vehículo de espera, donde fui atada suave pero firmemente, las puertas cerrándose con un suave silbido. Mientras el vehículo comenzaba a moverse, miré por la ventana, observando cómo el mundo pasaba. Los árboles, los edificios, la gente, todo parecía tan familiar y sin embargo tan distante, como si los viera a través de una niebla. Estaba en casa, pero no podía deshacerme de la sensación de que ya no pertenecía a este lugar, de que había dejado una parte de mí en el vacío. El vehículo se detuvo frente a un edificio gris, estéril, con cercas altas y guardias armados. Un centro de cuarentena. Me di cuenta con una sensación de malestar. Las puertas se abrieron y fui escoltada al interior. Las luces fluorescentes brillantes contrastando duramente con el interior tenue de la nave. Me condujeron a través de una serie de procedimientos de descontaminación, los trabajadores moviéndose con una eficiencia practicada. Tomaron muestras, realizaron escaneos, hicieron preguntas, tantas preguntas, la mayoría de las cuales no podía responder. Mi mente seguía dando vueltas, tratando de entender todo. Finalmente, me dejaron sola en una pequeña habitación sin ventanas, las paredes pintadas de un gris institucional aburrido. Me senté al borde de la cama, mirando la puerta, mis pensamientos girando. ¿Realmente había terminado? ¿O la criatura seguía allí, esperando el momento adecuado para atacar? No lo sabía, y esa incertidumbre me carcomía, llenándome de una sensación de terror. La puerta se abrió y un hombre con una bata blanca entró, con una tabla con sujetapapeles en la mano. Era alto, con rasgos afilados y ojos azules penetrantes que parecían verme a través de mí. «Señora Harper», dijo, echando un vistazo a la tabla, luego de nuevo hacia mí. «Me llamo Dr. Collins. Estoy aquí para realizar algunas pruebas finales y luego determinaremos los siguientes pasos». Asentí con la cabeza de manera ausente, sin escuchar realmente sus palabras. Estaba demasiado cansada, demasiado agotada para preocuparme. Solo quería que todo terminara. El Dr. Collins dejó la tabla a un lado y sacó una silla sentándose frente a mí. Sacó un pequeño dispositivo portátil y comenzó a escanearme, su expresión impasible. Mientras trabajaba, no podía deshacerme de la sensación de que algo andaba mal. La habitación parecía demasiado tranquila, demasiado silenciosa, como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Eché un vistazo a la puerta, esperando casi que se abriera de golpe, que las criaturas irrumpieran. Pero no pasó nada. La habitación permaneció en silencio. El único sonido era el suave zumbido del escáner. Finalmente, el Dr. Collins terminó, dejando el dispositivo a un lado. Me miró durante un momento, sus ojos azules intensos, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. «Señora Harper», dijo lentamente, su voz medida, «necesito que me diga lo más claramente posible. ¿Algo regresó con usted?» La pregunta quedó en el aire, cargada de insinuaciones. Dudé, mi mente girando a toda velocidad. ¿Fue así? ¿Había traído algo? Usé el inhibidor, interrumpí la señal de la criatura, pero... «No», dije, mi voz apenas más que un susurro. «No lo creo». El Dr. Collins asintió con la cabeza, pero su expresión no cambió. Parecía sopesar mis palabras, considerando algo. Luego, sin previo aviso, se levantó y se dirigió a la puerta, abriéndola lo suficiente como para hablar con alguien afuera. «Está limpia», dijo en voz baja. Luego se volvió de nuevo hacia mí. «Pronto será liberada, señora Harper, pero por favor, si nota algo inusual, cualquier cosa, repórtelo de inmediato». Asentí con la cabeza, pero podía decir por su tono que realmente no esperaba que...
encontrara nada. Simplemente estaba siguiendo el protocolo, marcando casillas en un formulario. Quería creer que todo estaría bien, que podría retomar mi vida y olvidar esta pesadilla, pero sabía en el fondo que las cosas nunca volverían a ser las mismas. La puerta se cerró detrás de él, dejándome sola en la habitación silenciosa y estéril. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, mirando las paredes, tratando de desterrar los recuerdos de la ISS, de las criaturas, de mi mente, pero permanecían, una sombra oscura en el borde de mis pensamientos, y luego, justo cuando comenzaba a dormirme, lo escuché, un suave, rítmico golpe. Toc, toc, toc. Mis ojos se abrieron de golpe, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Fijé la mirada en la puerta, el sonido resonando aún en mi mente. No podía ser, debía ser mi imaginación, una jugarreta de la mente después de todo lo que había pasado, pero los golpes volvieron, más fuertes esta vez. Toc, toc, toc. Me quedé inmóvil, mi respiración llegando en jadeos cortos y entrecortados. La habitación estaba en silencio, el aire pesado de tensión. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, los golpes se detuvieron. Durante un largo momento no me moví, no respiré. Escuché aguzando el oído para escuchar el más mínimo sonido, la menor señal de que no estaba sola. Pero no había nada, solo el suave zumbido del sistema de ventilación, el suave crujido del edificio asentándose. Me obligué a relajarme, a respirar profundamente y con regularidad. No era nada, me dije. Solo una alucinación, un miedo residual de mi tiempo en la ISS. Ahora estaba a salvo, estaba en casa. Pero mientras me recostaba, tratando de convencerme de que todo estaba bien, no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Los golpes quizás habían cesado, pero el miedo permanecía, enterrado profundamente, en mi mente. Y mientras cerraba los ojos, sabía que esto era solo el comienzo. Los días que siguieron a mi regreso fueron un borrón de entrevistas, exámenes médicos y preguntas interminables. Pasé por las etapas respondiendo lo que podía, aunque la mayoría de las veces se sentía como un sueño, lejano y borroso, como si le estuviera pasando a otra persona. Los médicos me declararon en buen estado de salud, aunque insistieron en mantenerme bajo observación durante unos días más. Dijeron que era por precaución, pero sabía que me estaban vigilando en busca de signos de contaminación, o peor, signos de que no era lo que decía ser. No podía culparlos. Si nuestros roles estuvieran invertidos, habría hecho lo mismo. Pero la vigilancia constante, el entorno estéril, las cámaras omnipresentes, todo se sentía como una prisión, un recordatorio de que la pesadilla no había terminado. Los golpes habían cesado, pero el miedo persistía. Cada vez que cerraba los ojos veía la ISS, la luz centelleante, los rostros retorcidos de mi tripulación. Escuchaba sus voces en mis sueños, llamándome, suplicando por una ayuda que no podía dar. Me despertaba empapada en sudor, el recuerdo de sus gritos resonando aún en mis oídos. Intenté convencerme de que solo era el trauma, los efectos secundarios del horror que había vivido. Pero en el fondo, sabía que era más que eso. Algo me había seguido, algo que no podía ver ni oír, pero que podía sentir, acechando en los rincones de mi mente. El día de mi liberación llegó antes de lo esperado. Los médicos parecían satisfechos de que estaba en buen estado de salud, tanto física como mentalmente, aunque sus seguridades hicieron poco para calmar mis temores. Me entregaron un expediente de papeles, ropa civil y una severa advertencia de reportar cualquier síntoma o comportamiento inusual. Cuando salí del centro de cuarentena y entré en la luz del sol, el mundo me pareció extraño. El cielo era demasiado brillante, el aire demasiado fresco. Los sonidos de los coches, la gente, la vida, todo era abrumador. Después del silencio del espacio, intenté readaptarme a mi vida, encontrar consuelo en las rutinas familiares, pero nada parecía estar bien. Mi apartamento, que alguna vez fue un refugio, ahora me parecía frío y vacío.
No podía deshacerme de la sensación de que estaba siendo observada, que las sombras en las esquinas de la habitación eran más que simples sombras. Evitaba los espejos, incapaz de mirar mi propio reflejo sin ver los ojos huecos de las criaturas que habían tomado a mi tripulación. Los golpes habían cesado, pero cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro de las cortinas, me ponía los nervios de punta. No volvía al trabajo. No podía. La idea de regresar al espacio, de subir a bordo de otra nave, me llenaba de un terror que no podía expresar. Pasaba la mayor parte de mis días en casa, cortinas cerradas, puertas cerradas, tratando de ahogar los recuerdos con televisión, libros, cualquier cosa que pudiera ocupar mi mente. Pero los recuerdos no se mantenían enterrados, subían a la superficie, invadiendo mis pensamientos, mis sueños, hasta que no podía distinguir lo que era real de lo que no lo era. Una noche, después de horas de dar vueltas en la cama, abandoné la idea de dormir y me dirigí a la cocina para tomar un vaso de agua. El apartamento estaba en silencio. La única luz provenía del resplandor pálido del farol exterior. Me quedé de pie cerca de la ventana, mirando la calle vacía, tratando de calmar la inquietud que se había instalado en mi pecho, y luego lo vi. Una figura de pie en la sombra, justo fuera del círculo de luz del farol. Al principio pensé que solo era un juego de luces, un reflejo en el cristal, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que era real, alto, con hombros anchos y un rostro que reconocía demasiado bien. Ryan. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No podía ser él. No era posible. Ryan se había ido, perdido en el vacío, atrapado por las criaturas que habían invadido la ISS. Pero él estaba allí, de pie en la acera, mirándome, con sus ojos huecos y vacíos. Retrocedí de la ventana, mis manos temblando. Eso no era real. No podía ser real. Cerré los ojos, conté hasta 10 y los volví a abrir. Había desaparecido. Exhalé un suspiro tembloroso, mi mente girando. Solo era una alucinación, me dije. Solo otra jugarreta de la mente. Pero el miedo permanecía, roía los bordes de mis pensamientos, negándose a callarse. Intenté volver a la cama, pero el sueño no llegaba. Me quedé acostada allí, mirando al techo, mi mente repitiendo la imagen de Ryan de pie en la calle, sus ojos vacíos y acusadores. A la mañana siguiente, fui a ver al Dr. Collins. No sabía qué más hacer, a dónde acudir. Escuchó mi historia con una calma profesional, tomando notas mientras hablaba. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró con sus ojos azules penetrantes. «Señora Harper», dijo, su voz medida, «no es raro que los sobrevivientes de experiencias traumáticas tengan alucinaciones vívidas. Su mente está tratando de procesar lo que sucedió, de darle sentido a lo que no lo tiene. Lo que vio probablemente fue una manifestación de su culpa, de su miedo. Quería creerle, aceptar su explicación y seguir adelante. Pero el recuerdo del rostro de Ryan, la forma en que me había mirado, tan real, tan tangible, no podía deshacerme de eso. ¿Y si no fue una alucinación?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Y si algo me siguió? El Dr. Collins me estudió por un momento, su expresión impenetrable. Realizamos todas las pruebas, todos los escaneos, dijo lentamente. No hay evidencia de contaminación, ningún signo de una entidad extranjera. Físicamente está en buen estado de salud. Mentalmente ha pasado por mucho, señora Harper. Le llevará tiempo sanar. Asentí con la cabeza, pero sus palabras hicieron poco para calmar mis temores. Salí de la oficina sintiéndome más perdida que nunca. El peso de la pesadilla aún sobre mí. Los días pasaron en una neblina, cada uno fundiéndose con el siguiente. Apenas salía del apartamento, demasiado asustada de lo que podría ver, demasiado asustada de lo que podría no ver. Los golpes no habían regresado, pero el miedo nunca me dejó, un compañero constante en la oscuridad. Y luego, una noche, lo escuché de nuevo. Toc, toc, toc. Me incorporé en la cama.
mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El sonido era débil, distante, pero inconfundible. Contuve el aliento, aguzando el oído. Toc, toc, toc. Venía de la puerta de entrada. Me levanté de la cama, mis manos temblando mientras agarraba el bate de béisbol que guardaba junto a la mesita de noche. Sabía que no serviría de mucho, pero era algo a lo que aferrarme, algo para alejar el miedo. Bajé por el pasillo, cada nervio a flor de piel. Las sombras parecían cerrarse a mi alrededor. Los golpes continuaron regulares, insistentes. Toc, toc, toc. Llegué a la puerta y dudé, mi mano flotando sobre el pomo. No quería abrirla, no quería ver lo que estaba al otro lado, pero tenía que hacerlo, tenía que saber. Tomé una gran bocanada de aire y abrí la puerta. No había nadie. El pasillo estaba vacío, el aire inmóvil. Salí mirando a la izquierda y a la derecha, pero no había nada, solo la tenue luz del pasillo, el suave zumbido del sistema de calefacción del edificio. Exhalé un suspiro tembloroso, bajando el bate. No era nada, me dije. Solo mi mente jugando conmigo. Me giré para volver al interior, y luego lo vi. Una nota pegada en la puerta. Mi nombre escrito en letras nítidas y precisas. Mi corazón se saltó un latido mientras arrancaba la nota de la puerta, mis manos temblando. La desdoblé lentamente, el terror enroscándose en mi estómago. La nota era corta, solo unas pocas palabras. No puedes huir, no puedes esconderte. Fijé la mirada en las palabras, mi mente girando. Eso no era posible, no podía ser real, pero la nota estaba allí, las palabras mirándome, burlándose de mí. Arrugué la nota en mi mano, mi respiración volviéndose corta y entrecortada. Miré de nuevo alrededor del pasillo, esperando ver a Ryan de pie en las sombras, sus ojos huecos mirándome. Pero no había nada, ninguna señal de nadie, ningún sonido excepto los latidos de mi corazón. Entré apresuradamente en el apartamento, cerrando la puerta detrás de mí, mi mente dando vueltas. ¿Qué significaba esto? ¿Quién había dejado esa nota? ¿Era real o solo otra alucinación? No lo sabía. No tenía respuestas, solo más preguntas, más miedo. Me senté en el sofá, la nota arrugada aún en mi mano. La miré tratando de entender, tratando de encontrar una pista, una explicación, pero no había nada, solo esas palabras resonando en mi mente. No puedes huir, no puedes esconderte. Y mientras me quedaba allí sentada, el miedo que me había carcomido durante semanas finalmente me consumió. Sabía en el fondo que la pesadilla no había terminado. Apenas comenzaba. Gracias por su atención. Piensen en suscribirse al canal.